La Constitución de la República dice que son facultades de los prerrogativas de los ciudadanos votar y ser votado en las elecciones populares. El artículo 36 dice que son obligaciones de los mexicanos. Ya dije que primero son prerrogativas o facultades, o derechos, para llamarle más simple. El artículo siguiente dice que son obligaciones de los mexicanos votar en las elecciones. ¿No? Y el 38 habla de un castigo de suspensión de tus prerrogativas por un año que no prevén las leyes secundarias y por ende es una norma imperfecta, no tiene sanción. La pregunta que le hago a ustedes dos y al auditorio es, ¿debiéramos hacer efectiva la obligatoriedad del voto en México, sí o no? Yo creo que sí. Yo he escrito de esto desde hace muchos años, no es por la razón de 2024. Yo creo que el hacer obligatorio algo que ya lo es en la Constitución te genera una rutina. Probablemente al inicio se ejecute de forma alguien enojado, sin información. Bajo protesta, ¿no? Pero a la larga genera una rutina. Y dos, y esa es la razón por la cual a mí me gusta el voto obligatorio, que combate el clientelismo y la movilización, que es algo muy pernicioso que el PRI practicó en el siglo XX y que hoy está haciendo Morena mucho más acentuadamente. ¿Y por qué se combate el clientelismo y la compra del voto? Porque si todos van a votar, no hay clientelismo que haga sentido. Porque solamente puedes mover la aguja en una elección mediante intentos de compra del voto cuando la diferencia es de 7 puntos. Puedes hacerla para acá. Pero si el 80% sale a votar, no hay intento de compra del voto que alcance. Y por esa razón creo yo que vale la pena que el voto sea obligatorio. Pepe. Pregúntate, ¿por qué si está en la Constitución y en la ley no se ha hecho? No, en la ley no prevé la mecánica para aplicar la sanción. Pero pregúntate, ¿por qué si no es nuestro marco jurídico, el gobierno no lo implementa? No es el gobierno, es el propio Congreso. Está bien. Y porque es a la vez un derecho y una obligación. ¿Qué privilegió el Congreso? El derecho por encima de la obligación. Y por ende dice, no es obligatorio, es tu prerrogativa. Y por eso también, si tú ves los gobiernos locales, y a nivel también gobierno federal, dicen, ojalá la participación sea baja. ¿Por qué los gobiernos quieren que la participación sea baja? Porque su capacidad de movilización entonces significa más. Así. Tiene un mayor valor y por ende es más fácil que, como dice Luis Carlos, se mueva la aguja. Entonces, tu opinión, la tuya, no la chica, la tuya. Bueno, debe ser obligatorio. Tú me diste la respuesta, ¿no? De hecho, a quien tocaba promover la obligatoriedad, prefirió no. Sí. ¿No? Entonces, ¿de dónde salimos así? Pues de allí. Está muy fácil. Y entonces la pregunta es, ¿por qué prefirió no? Tú mismo diste la respuesta, ¿no? Sí. Porque para su interés partidista era más conveniente. Sí. Quiere decir que la propia autoridad pasó encima de la ley. Sí. Es que hay una cosa... En aras de sus intereses. Y entonces lo conecto con lo que dice Luis, ¿no? Eso reforzó un hábito de origen. Dice Luis una cosa muy importante. Probablemente si seas obligatorio al principio sea bromoso, incómodo. Pongo un ejemplo que nos es muy conocido. A mí me tocó el empadronamiento cuando el empadronamiento se hacía a domicilio. Era muy cómodo. Cuando lo cambiaron, había que ir y había que llevar papeles, ¿no? Sí. Y se volvió bromoso, pero creo que ha sido un hábito correcto. Sí. Entonces, en respuesta a la pregunta, ¿debería tornarse obligatorio? Sí. Sí, por lo que ya dijo Luis. Ahora, la credencial de elector, que es un hábito que se gestó bien, fue por el incentivo de que puedes cobrar un cheque en el banco o de que puedes identificarte para hacer un plan. Aquí la cuestión es que sería un incentivo negativo. Si no votas, entonces no vas a poder inscribir a tus hijos en la escuela pública o no vas a ir a poder a tu cita del IMSS, por ejemplo. Sí. Entonces yo creo que sería deseable. Todos los países de América Latina que tienen voto obligatorio con sanción, la tasa de participación es del 75, 80, 85%. Eso hace que el voto sea de más calidad o de menos calidad. Ahí podemos entrar a una discusión amplia. Pero lo que sí te digo es que en México, que no hay voto obligatorio, muchos de estos votos del domingo no son votos informados, son votos interesados. Así es. Entonces, yo creo que vale la pena el voto obligatorio en general y creo que sería una buena
propuesta que se hiciera en una reforma electoral. El único tema nada más es esta idea de que como obligatorio, pero yo creo que ya está en la Constitución. Yo también creo, o sea, yo soy de los que piensa que tiene que ser obligatorio. Así como es obligatorio pagar impuestos, o sea, yo creo que tienes dos grandes obligaciones como mexicano. Bueno, en un caso como mexicano y en otro caso como ciudadano. Uno es pagar impuestos, contribuir, ¿no?, al gasto público mediante los distintos mecanismos de una manera proporcional y racional. De hecho, antiguamente se llamaban contribuciones. Contribuciones. En general, las contribuciones incluyen impuestos, derechos, aprovechamientos y productos, ¿no? Los impuestos son parte de las contribuciones. Y el 31 fracción cuarta de la Constitución así lo prevé. Pues, claro, pero de una manera proporcional, ¿no?, y medida. Digo, no te pueden cobrar impuestos que vayan más allá de tu capacidad de pago. Pero si esa es una de las obligaciones fundamentales, la otra tendría que ser el voto. Porque si no, a ver, si tú no ejerces, si tú no pagas impuestos y tú no votas, me cae de madre que como ciudadano también tienes tienes limitada tu capacidad de exigencia a ese gobierno, a ese Estado y a lo que te está ocurriendo en tu entorno, ¿no? Porque si no cumples con lo básico, pues también con qué carácter vas a estar exigiendo a los gobiernos, ¿no?